la situación bastante difícil. Ecuador siguen casos que lamentar. La muerte de la alcaldesa más joven del Ecuador conmueve las filas de la Revolución Ciudadana y del Ecuador entero. Lamentable este hecho y hay que llegar con la solidaridad a toda una línea política y a toda una familia, a todo un pueblo. San Vicente está consternado porque ahora no solamente la alcaldesa y su asesor de Relaciones Públicas, ahora son los esposos de 2 funcionarias más, según la prensa de Manabí. Bueno, primero estar solidarizándome con la familia de Brigitte, con los ciudadanos de San Vicente y con el país entero, ¿no? Porque lo que ocurrió el fin de semana con Brigitte y con las otras muertes violentas que nos encontramos a nivel nacional da cuenta de que la seguridad no ha mejorado en el país, que solo se han maquillado o se ha puesto una especie de velo pequeñito cubriendo todos los temas de inseguridad que todavía siguen viviendo en el país. ¿Cómo puede ser posible que estando en un supuesto estado de excepción y que la policía y los militares, en vez de estar reprimiendo en las Pampas y Palo Quemado, deberían estar en las calles cuidando la seguridad de los ecuatorianos, que ocurran este fin de semana? Hemos tenido realmente un incremento alarmante de muertes violentas que estaban todavía en el país y que seguían existiendo, pero que quizá no se veían o que no se daban a conocer. Y creo que esto ha sido como un baño de frente de verdad de lo que está ocurriendo en el país. No se ha mejorado para nada en seguridad. Los índices de violencia siguen estando tal cual estaban. Así que esto debería llamarnos profundamente a la reflexión y también hacer una crítica respecto de cómo los medios de comunicación han querido posicionar el asesinato por un sicario a Brigitte como si fuese un crimen pasional, cuando nada tiene que ver con esto. Entonces, es la manipulación que se le quiere dar también a ciertos temas en beneficio de a quien le convenga más o menos. Así que las cosas hay que decirlas también claras. Asambleísta, muy buenos días. Lenin Escobar le saluda. Muchas gracias por atendernos esta entrevista. Dentro de la situación que ya vemos a diario, ¿no? La situación de la delincuencia, el tema de que no hay la disminución de la criminalidad en el país, es una realidad que vivimos. Y otra de las realidades que se vive aquí en la provincia de Cotopaxi es el tema también sobre los casos de minería. ¿Cuál es su parecer? ¿Ha tenido la conversación usted con moradores del sector de Sicchos, del sector de Palo Quemado, que se oponen al tema de la minería? Ya conocemos de que un juez ordenó el tema de la suspensión de la consulta ambiental, pero también eso quizá afecta al tema del desarrollo económico del país. ¿Cuál es su parecer? Lenin, ¿cómo está? Buenos días. Mire, yo he podido estar siguiendo de cerca lo que ocurre en Las Pampas y Palo Quemado. Estuve allí, pude conversar con los ciudadanos, tanto los que están, digamos, a favor de la minería como los que se oponen a la consulta minera o a la extracción minera. Y ahí lo que preocupa es la irregularidad con la que se está llevando adelante el proceso. Yo por esto celebro que se hayan acogido las medidas cautelares que fueron solicitadas por parte de la alcaldía de Sicchos. Se habían presentado algunas otras acciones. El día de hoy también se va a presentar otra acción de protección que lo que busca es únicamente que se lleve adelante una consulta ambiental de manera transparente. Recordemos que esto no es un tema que ocurre de ahora, de este mes o del mes anterior. Es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años. La concesión a la empresa minera viene hecha ya desde hace tiempo y lo que dice la ley es que la consulta ambiental debe ser previa a la concesión. Y lo primero que llama la atención es cómo se hace una concesión minera sin haber hecho antes la consulta ambiental. Empezando por ahí, ya hay irregularidades. Luego, el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de los militares también nos llama mucho la atención. Ahí ha habido sin duda violencia y violentación de derechos humanos. Por esto es que el juez ha acogido las medidas cautelares. Habrá la audiencia pública el día 2 de abril y lo que dice es que mientras se resuelve se debe suspender la consulta ambiental, así como también las Fuerzas Armadas y la policía deberá salir de Las Pampas y Palo Quemado. Desde la Asamblea Nacional, una vez que conocimos lo ocurrido, iniciamos algunas gestiones, se hizo algunos requerimientos de información a las autoridades de gobierno y de los ministerios que corresponden. También se les llamó a comparecer a la Asamblea, ahí tuvimos al defensor del pueblo, tuvimos al comandante de las Fuerzas Armadas, que nos dejaba algunas dudas también respecto de lo que está ocurriendo y dicho por ellos mismos, por el propio representante de las Fuerzas Armadas, nos decía que estaban ahí para salvaguardar después de un pedido que hicieran las juntas del campesinado porque supuestamente habían grupos armados, pero resulta que los grupos armados
son precisamente los que forman parte de las juntas del campesinado. Entonces, ustedes recordarán que veíamos en las imágenes hace 2 semanas que circularon en todo el país que había gente ingresando con armas de grueso calibre que amedrentaban y amenazaban a la gente de Las Pampas y Palo Quemado que se oponen a la minería, y son ellos precisamente los que forman parte de las juntas del campesinado, que no son juntas del campesinado porque dicho así parecería que son campesinos trabajadores. No, son cuatreros que a lo que se dedican es a amedrentar. Lo mismo hicieron en Las Naves, en Bolívar, lo mismo hicieron en algunas otras provincias, así que estas son algunas, digamos, de las irregularidades. Correcto. Luego, recordemos que hay una sentencia también de la Corte Constitucional que dice que la consulta ambiental no puede llevarse adelante sin que haya una ley. No, lo que estaban haciendo era aplicarla únicamente a través de digamos, de una resolución que hizo el Ministerio del Ambiente, pero lo que dice la sentencia de la Corte es que la Asamblea Nacional deberá elaborar y aprobar una ley que rija precisamente la manera de llevar adelante la consulta ambiental. No hay un estudio de impacto, se estarían afectando zonas de reservas ecológicas, se estarían afectando fuentes y cuencas hídricas del Toachi, por ejemplo. Entonces ahí hay varias irregularidades, aparte de que la consulta se supone que debe ser previa, libre, informada, y para qué necesitamos entonces la presencia de tantos policías y militares cuando esto no está ocurriendo de esta manera. Así que nosotros celebramos que se hayan acogido estas medidas cautelares. Estaremos atentos también para continuar con el proceso de fiscalización desde la Asamblea Nacional y, si fuera el caso, llamar a juicio político a la ministra del Ambiente por el incumplimiento de lo que dice la normativa. Bien. Asambleísta, pasando a otro tema, muy explícito su explicación, no me queda más interrogante, pero quiero topar un tema importante porque la prensa de la provincia dice textualmente: los asambleístas de Cotopaxi, Arturo Uxia y Ana Herrera, presentaron la denuncia formal en la Fiscalía este viernes, o sea, la semana anterior. La presunta corrupción salpica a 2 distritos, La Tacunga y La Maná. Están hablando de distritos de salud. Más abajo dice: los presuntos actos de corrupción serían en La Maná y La Tacunga. Quiero que puntualmente nos diga qué actos de corrupción existen en el tema salud del Ministerio de Salud en el Cantón La Maná. Perdón. Primero decirle que este proceso de fiscalización que está dentro de mis competencias en la Asamblea Nacional nace después de algunas denuncias que nos hicieran ciudadanos de tanto de La Tacunga como de La Maná. Nos han hecho de algunos otros cantones, pero de momento es la información que hemos podido recabar de lo que nos han entregado las propias instituciones después de los pedidos oficiales de información. Y teníamos denuncias de presuntos actos de corrupción. Una vez que recibí esas denuncias, desde mi despacho solicité la información, y una vez que la recibimos, la revisamos, la comparamos, y efectivamente allí se puede evidenciar algunos actos de irregularidad, como cuáles. Por ejemplo, la malutilización de los bienes de los distritos. Hay vehículos que se han comprado y que no se sabe dónde están, qué uso se les está dando, a cargo de quiénes están. Hay procesos de contratación que no están siendo claros, pero sobre todo hay denuncias de ventas de puestos. O sea, esto a nosotros sí nos parece grave, por lo tanto le solicité al asambleísta Uxia que presentemos de manera conjunta, por la gravedad de las denuncias y por la gravedad de los hechos, que presentemos de manera conjunta o que pongamos de manera conjunta en conocimiento de la Fiscalía, para que sea la Fiscalía, dentro de sus competencias, los que investiguen de manera minuciosa y determinen las responsabilidades legales que puedan tener en el cometimiento de presuntos delitos. Asambleísta, a ver, puntualícenos. La venta de puestos se da en el Ministerio de Salud, en el Cantón La Maná. ¿A eso se refiere? En los dos distritos, Jorge. Tanto en La Maná como en La Tacunga hay denuncias de supuestas ventas de puesto. Hay una persona que ha denunciado de manera particular, y entre las pruebas que ella tiene son, por ejemplo, chats y mensajes de una persona que trabaja dentro de los distritos que le pasaría incluso un número de cuenta dándole cantidades, ¿no? $6,000 un puesto en el Ministerio de Salud, que 3,000 paga con la reserva, que 2,000 paga cuando ya tenga el puesto y que los otros 1,000 paga cuando ya esté trabajando. O sea, temas de esta gravedad que involucrarían no solo a las direcciones distritales, sino que también estarían investigados o que estarían involucrados presuntamente desde la dirección zonal de salud. Por eso hemos puesto en conocimiento de las autoridades. Para Cuando que se habla de La Maná, es el distrito La Maná Pangua, porque La Maná no tiene distrito de salud.
Sí, porque La Maná no Sí, tiene distrito correcto. solo, es distrito La Maná Pangua. Sí, correcto, correcto. Esto es correcto. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Hace poco? ¿Hace años? No es algo, por desgracia, es algo que ha venido ocurriendo desde hace tiempo, por lo menos durante los 5 últimos años es que han venido ocurriendo esto. No podemos decir, y mal haría yo en decir que es únicamente en esta administración, sino que ha habido denuncias de incluso, como digo, hace 5 años aproximadamente. Esto está dentro de lo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Como digo, esto no se trata, como han querido decir algunos, que incluso ya amenazan a través de las redes sociales, que tenga que ver con un tema de persecución a una persona determinada o a una organización determinada, para nada. Nosotros lo hemos estado haciendo, o por lo menos de mi parte lo hago de manera transparente, independiente. No se trata de perseguir absolutamente a nadie, sino de transparentar lo que está ocurriendo en las instituciones públicas de salud en la provincia de Cotopaxi, instituciones que deberían estar al servicio de todos los ciudadanos y no para beneficio particular o de unos cuantos. Lo mismo que estamos haciendo en el Distrito de Salud. Hemos tenido denuncias también del Distrito de Educación, de la Agencia Nacional de Tránsito, de algunas otras instituciones, incluso denuncias de presuntas irregularidades que se estarían llevando a cabo desde los GATS municipales. Ahí nosotros tenemos como legisladores algunas limitaciones para poder realizar procesos de fiscalización, pero también dentro de lo que está en mis competencias estamos avanzando también después de algunas denuncias que hemos recibido, como digo, por parte de los ciudadanos. Asambleísta, usted manifiesta que estos hechos de corrupción en el tema de salud aquí en la provincia de Cotopaxi se estaría dando desde hace unos 5 años atrás. ¿Esto estaría corroborando a lo que ustedes siempre, como bloque de Revolución Ciudadana, manifestaban, el tema de los puestos políticos, el tema de los manejos de las provincias, de manejos de carteras de estados, a quienes favorecían a gobiernos anteriores, estaría determinando aquello? Y dentro de la denuncia, que es una ex médico general que realizó también la denuncia en la fiscalía, y ella manifiesta del Distrito de Salud. ¿De acá de La Maná tienen igual alguna corroboración, alguna denuncia de un ex funcionario para que sea más pesado el tema de la formalización de la denuncia en este tema? Sí, de hecho ahí el inconveniente es que hay ciudadanos que evidentemente tienen miedo de denunciarlo públicamente. Por eso nosotros hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía de manera general. En el caso de la Tacunga, esta doctora ha querido ella poner de manera particular presentando las pruebas que tiene ella en su poder, pero en el distrito de La Maná también ha habido denuncias. Sin embargo, digamos, no, los ciudadanos no quieren arriesgarse a sufrir represalias porque algunos son funcionarios incluso. Entonces tampoco queremos arriesgar el trabajo de absolutamente nadie, y siempre las denuncias se hacen de manera individual, o las denuncias se hacen de manera particular o privada. Entonces nosotros debemos ser respetuosos también con eso. Mal haríamos en exponer los nombres de ciudadanos o de quienes están presentando, digamos, estas denuncias. Así que con toda la información que nosotros tenemos, para no sobrepasar lo que nos permite la ley como legisladores, entonces ponemos en conocimiento de la autoridad competente para que ellos, sí, dentro de sus atribuciones, puedan realizar las investigaciones. Ahora, asambleísta, usted dice que a más de los ventas de puestos hay otras irregularidades. ¿Otras irregularidades en el Distrito de Salud La Maná Pangua? Sí, también en los dos. O sea, creo que es como un modus operandi en todos los distritos, ¿no? La malutilización de los bienes públicos, la presunta venta de puestos. De igual manera hay ahí algunas irregularidades con cuanto a los procesos de contratación que se han ido llevando, a los concursos que no han sido realizados de manera adecuada. Entonces, esto ya forma parte, digamos, de lo que tendrá que investigar la Fiscalía, pero son algunos actos que presuntamente se estarían llevando de manera irregular. Y cuando habla de que en otros sectores de públicos también se está dando actos de corrupción. Municipios manifiestan. Dice municipios, dice distritos educativos, dice Agencia Nacional de Tránsito. Puntualizando en La Maná y Pangua, que es nuestra zona de cobertura para Cotopaxi, el subtrópico de Pujilí. Bueno, ¿qué hay de novedades en estos sectores? Bueno, en La Maná hemos recibido denuncias de presuntos actos irregulares que estarían llevando adelante con la contratación de obras en el municipio de La Maná, de adjudicación, de que no, por ejemplo, los recursos que han sido asignados para la construcción de determinadas obras finalmente no llegan allí. De Pangua digamos, no hemos tenido de momento ninguna denuncia. De La Maná sí. Pero como digo, en este caso de los municipios, nosotros como asambleístas tenemos algunas restricciones. Por lo tanto, lo que a mí me corresponde es solicitar información
para que nos puedan responder y con esto cotejar también las denuncias que se han hecho. Pero en el caso de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de juntas parroquiales, la ley nos permite llegar solo hasta determinada instancia. Uh-huh. Una de las problemáticas que hay en el sector educativo es una obra que debían haber culminado y no la han culminado. Hoy topábamos el tema de la unidad educativa La Maná. De pronto es un dato para investigar también en el tema educativo, asambleísta. Bueno, asambleísta, dejando el tema de Cotopaxi, volvemos al tema de su trabajo en la Asamblea Nacional. Cotopaxi es una provincia que trata de vender, y algunos cantones lo venden muy bien, el tema del turismo, ¿no? La Tacunga, con el volcán, Pujilí con el Quilotoa. ¿Cómo le vio usted la ley de turismo? Ustedes votaron en contra de esta ley. Yo voté en contra de esta ley porque se supone que esta ley era para incentivar el turismo y la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional tiene de todo menos de incentivo al turismo. Por ahí metieron alguna cosa para decir que algo se ha hecho, pero en realidad a nosotros sí nos preocupa la forma en la que se manipulan algunos temas desde el Ejecutivo. Se supone que las leyes, todas las leyes que hemos ido aprobando, siempre incorporan temas que no tienen que ver con, digamos, la idea original de la ley. En este caso, por ejemplo, se incluyeron temas que tienen que ver con minería, temas que tienen que ver con el Código Orgánico Administrativo, temas que tienen que ver con remisión de impuestos, que tienen que ver con temas que no competen, digamos, al turismo. Sin embargo, al sector de turismo sí que se ha afectado mucho. Las operadoras de transporte turístico han sido afectados gravemente porque ahí se aprueba, por ejemplo, el transporte por cuenta propia. Se les beneficia así a las grandes cadenas hoteleras que ahora podrán ellos comprar, como tienen los recursos, sus propias flotas de transporte y ya no necesitarán a las compañías de transporte turístico, que en su mayoría son también parte de la economía popular y solidaria. Entonces se afecta realmente la economía de quienes trabajan con el turismo comunitario, con el turismo rural, con el turismo local, y evidentemente a quienes benefician son a las grandes cadenas hoteleras que tienen el capital económico para poder adquirir y para poder incursionar en el mercado turístico con los beneficios que les da esta ley. Pero ¿dónde queda el transporte, el turismo comunitario? ¿Dónde queda el turismo ecológico? ¿Dónde queda el turismo local, que sí se va a ver gravemente afectado? Por esta razón, nosotros votamos en contra, particularmente voté en contra de esta ley, porque como digo, de fomento al turismo no tiene absolutamente nada, es un Frankenstein que han hecho juntar ahí varios temas de distintas leyes que, insisto, lo que hacen es beneficiar a los de siempre, a los grandes grupos de poder, olvidando a la gente sencilla, olvidando a la gente que vive realmente del turismo y que hace del turismo una forma de vida. Asambleísta, hay un tema importante también y de molestia para los transportistas aquí en la provincia de Cotopaxi. Si bien es cierto, no es la competencia directa de usted como asambleísta, pero sí el tema de la coordinación o solicitar información al Ministerio de Transportes y Obras Públicas y su dirección provincial sobre el tema de asignación presupuestaria para el mantenimiento de la vía E30 en el tramo La Maná-La Tacunga, que prácticamente está desastroso. A muchos años se viene ofreciendo el tema de darle mantenimiento, pero hasta la vez no ha habido efecto, no ha habido gobierno que actúe en este tramo. Ahí quizá la información. Precisamente ayer, en el pleno que tuvimos de la Asamblea Nacional, nos ratificamos en las observaciones al presupuesto general del Estado presentado por el presidente Noboa, observando que ahí hay reducción de presupuesto también en este caso para la readecuación de algunas vías que son importantes, entre ellas las que están de Pujilí, la Tacunga, Pujilí y La Maná, que todos hemos visto las condiciones pésimas en las que está en algunos tramos y que se les debía dar mantenimiento. Insistimos durante mucho tiempo en que se deben asignar los recursos necesarios, pero no solo que no hacen caso, sino que reducen además presupuesto en todas las áreas del gobierno. Entonces nosotros observamos esto, la Asamblea tiene la potestad de observar o aprobar la proforma presupuestaria, más no de negar, porque a la Asamblea no le compete el cambio, por ejemplo, de asignación de recursos, pero sí decirle, oigan, en la salud, en la educación, en el transporte, no están asignando los recursos adecuados. Luego el presidente y el Ejecutivo tienen la potestad de acoger o no. En este caso no las han acogido y veo que no las van a acoger tampoco después de las declaraciones que se dieron el día de ayer en la Asamblea por parte de la bancada de gobierno.
Así que realmente es preocupante cómo no solo en el sector del transporte se desatiende las necesidades sin saber, por ejemplo, que una vía en perfectas condiciones permite además mejorar el transporte de los productos. Esto permite dinamizar la economía y ayuda digamos, en toda esta cadena, ¿no? Pero sí vemos con preocupación cómo hay un desinterés total por los sectores sociales, sobre todo hay reducción de presupuesto para salud, para educación, para transporte, para trabajar en temas de erradicación de violencia, por ejemplo. Así que esto es algo que nosotros debería realmente como ciudadanos indignarnos, porque una cosa es lo que nos cuentan en los medios de comunicación del supuesto crecimiento que tenemos en el país, que no es tal, pero por otro lado hay reducción de presupuesto. Incluso a los GATS parroquiales se les ha reducido hasta en esta última reducción alrededor de $70,000 para cada administración parroquial, lo cual para una junta local pequeña evidentemente significa mucho dinero y la imposibilidad de realizar un trabajo adecuado para sus ciudadanos. Entonces, estas son las incoherencias que tenemos entre lo que dice el gobierno y lo que realmente está haciendo. Correcto. Nosotros vemos la pirámide desde abajo hacia arriba, desde las necesidades de los sectores más olvidados de la patria. Los medios nacionales lo ven desde arriba hacia abajo, desde lo que el gobierno piensa hacia el resto. Y por eso nosotros enfocamos la realidad. Asambleísta, la vía La Manala Tacunga, ahora con el tráfico de transporte pesado, oiga, el ministro de Transporte y Obras Públicas y las autoridades de Cotopaxi deben unirse todas a firmar un solo documento para exigir que se le dé mantenimiento, más allá de que haya o no recursos, presupuestos, pero que le den mantenimiento. El transporte pesado que pasaba por la Loa, que es otra vía a otro nivel. La vía La Maná no está para ese transporte pesado. Ya 2 trailers se fueron la semana. Varios accidentes, y están dañando la vía. Ojalá podamos darle solución. Hemos puesto en conocimiento de las autoridades, lo que nos toca es insistir, aunque a veces hagan oídos sordos, y ahí yo quiero tomar también sus palabras, Jorge, porque parecería que a veces las autoridades en la provincia debemos estar peleados porque no formamos parte de la misma organización política, y yo no creo que esto sea correcto. Hay temas que son fundamentales para la provincia y en los que todos debemos de poner las posturas particulares o posturas político-partidistas para pensar en lo que sea mejor como provincia. Si hay cosas que podemos impulsar de manera conjunta, no solo que es nuestra obligación, sino nuestro deber poder hacerlo para darle respuestas a los cotopaxenses. Si de manera individual no funciona, hay que juntarnos entre todos y presionar entre todos para que cosas como estas, por ejemplo, el mejoramiento y el mantenimiento de la vía La Maná, que como usted bien dice, ahora tras el cierre de la LOAC, todo el transporte pesado está yendo por La Maná y dentro de poco tiempo vamos a tener una vía por la que no se va a poder transitar y se va a volver todavía más caótico y más peligroso. Así que hacerles un llamado a todas las autoridades a que en temas como estos, por lo menos, trabajemos de manera conjunta, dejando al lado posturas particulares. Asambleísta, en cuanto a los acuerdos con el gobierno nacional, ustedes votaron en contra del gobierno, del bloque gobernista, sobre la ley de turismo. También no están de acuerdo con el tema de la proforma presupuestaria. Quizás hay un quiebre ya con el gobierno nacional. Rato. El acuerdo que ustedes inicialmente tuvieron en cuanto a la mayoría en la Asamblea. Revolución ya rompió hace rato con el gobierno. Recordemos que nosotros lo que teníamos era un acuerdo legislativo, para nada fue un acuerdo para cogobernar. Nosotros no hemos puesto ministros, no hemos puesto autoridades, no hemos puesto subsecretarios, gobernadores o algo parecido, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano. Perdón que ubique la polémica, pero acuerdo legislativo para aprobar la primera ley económica que benefició a los grandes millonarios y empresarios del Ecuador, perdonándole intereses. Un acuerdo legislativo para la administración de la Asamblea Nacional. Recuerden que fue cuando se instaló la Asamblea, cuando elegimos autoridades. Luego, evidentemente, hemos acordado algunos temas que nosotros hemos creído que valía la pena apoyar y en los que se han incluido algunas de las propuestas que nosotros hemos presentado. Creemos realmente que ninguna de las leyes que fueron aprobadas solucionan como tal los problemas que tenemos en el país, pero ya lo que ha venido pasando con las últimas leyes es realmente vergonzoso, porque a cuenta de que nosotros hemos estado en una postura de facilitar, digamos, el trabajo para que luego no se diga que la Asamblea Nacional o la Revolución Ciudadana le impide trabajar al gobierno, hemos facilitado y hemos dado viabilidad, digamos, a algunos temas. Eso no significa que sea un cheque en blanco y que nosotros vayamos a aceptar absolutamente todo lo que presenta el gobierno. Nosotros tenemos una postura, somos oposición, no somos gobierno, no cogobernamos y por lo tanto nos mantendremos también firmes ante cosas que nosotros creemos que no son convenientes en este caso para los ecuatorianos. Perfecto, asambleísta, le agradecemos, siempre un gusto dialogar y sobre todo con ello que la ciudadanía también tenga el conocimiento de las acciones que ustedes realizan en favor de la población.
A usted, Lenin, gracias por la invitación. Jorge, de igual manera, un excelente día y un abrazo cariñoso para todos los que nos han seguido hoy. Muchísimas gracias. Nos acompañó la asambleísta psicóloga Ana Herrera Gómez de la bancada de la Revolución Ciudadana, asambleísta de Cotopaxi. Quedó en claro algunos temas. Teníamos esta duda, Lenin, del tema salud en Lamaná, sí, ¿no? Porque la noticia que se genera en la provincia habla de los distritos de Latacunga y Lamaná, pero toda la noticia se refiere a Latacunga. Correcto. Entonces, también trataba de averiguar en el tema de Lamaná, nadie tenía respuesta. Ahora la asambleísta ha dicho que sí hay en Lamaná, que ha habido venta de puestos, que hay mala utilización de los bienes institucionales y de que esto ya está en la fiscalía. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en la coordinación zonal quizá de salud, ¿no? Que debería también emitir su comunicado para conocer la otra parte también. Claro, es importante conocer y dejamos los micrófonos abiertos para que se pueda aclarar, así como ayer con la asambleísta Sofía Espín, le consultábamos el tema de la universidad frente a un documento firmado por ella de pedido de información. Bueno, dejamos abiertos los micrófonos para que las instituciones del otro lado, de la otra orilla, pues también puedan decir su posición, ¿no? 8 de la mañana, 4 minutos. Es preocupante también el tema de la vialidad. Damos lectura al último mensaje. Miriam Molina nos escribe: buenos días. Sí sería bueno que arreglen la vía Lamaná-Latacunga. Incluso cobran impuestos la prefectura y no se ve nada. Claro, el impuesto que te cobran cuando vas a matricular el vehículo es a la prefectura. En Cotopaxi se da aquello. Dice Manuel Freddy Román, si pueden seguir insistiendo, no sea torera, dice. Bueno, es que los asambleístas... El tema de la vialidad, ¿no? Sí, los asambleístas no dan solución al tema de vialidad, pero al menos pueden insistir con sus sendas comunicaciones para que el ministerio tome carta en el asunto. Realmente, hablando de la vía Lamaná-Latacunga, realmente hay un olvido total del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para al menos la zona subtropical, desde el Guayacán, Lamaná y hasta los límites con la provincia de Los Ríos, un olvido total. No sé, señor gobernador, usted es autoridad representante del gobierno, ponga cartas en el asunto y llame la atención a los ministerios de Transporte y Obras Públicas para que den solución. Vea, creo que con la justificación del sobreprecio que se habló en su momento, con eso han pasado algunos gobiernos. Yo recuerdo todavía cuando fue ministro de Transportes y Obras Públicas el señor Paul Carrasco, denunció el sobreprecio de esta vía y manifestó que había $80 millones para dar el mantenimiento total de esta vía. Y han pasado más de 5 años. Y es historia. 8 de la mañana.